Aguantad. No podrán con nosotros calamidades peores que esta. Hemos escapado cuando nuestros compañeros cayeron en mares desconocidos. A peor muerte nos hemos enfrentado y salido con vida, en la guardia del Cíclope, cuando el suelo de la caverna corría el rojo de la sangre humana. Dicho esto, en el libro El deseo del mundo de Andrew Lang. Hoy aquí en Crónica Lunares vamos a hablar de los viajes de Odiseo. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entramos por tus oídos. Bienvenido. Cuando la gran tormenta esparció por el pronto la flota griega, Odiseo y sus 12 barcos fueron trasladados al norte, a Ismaro, precisamente la ciudad de Tracia. Desembarcaron y tomaron las murallas al asalto, pues los tracios eran aliados de los troyanos y sabían que Odiseo había matado a su señor, el rey Reso. No obstante, Odiseo tuvo buen cuidado de que no se hiciera ningún daño a Marón, el sacerdote de Apolo, y él, en agradecimiento, Marón, le regaló 12 jarras de un vino tan espeso que tenía que ser mezclado con 20 veces la misma cantidad de agua para que un hombre pudiera beberlo sin necesidad de emborracharse. Entonces, pronto los tracios del interior se unieron para atacar a Odiseo, que no tuvo más remedio que hacerse de nuevo a la mar. El vendaval había cambiado de dirección y ahora los condujo hacia el sur durante 10 días con sus noches hasta que arribaron a la tierra de los lotófagos. Quien prueba del fruto del loto olvida su casa y todas las cosas que merecen la pena, y no tiene más deseo que yacer en las cálidas y soleadas praderas masticando lotos el resto de toda su vida. Eso se dice. Ahora bien, Odiseo envió una avanzadilla para saber quién vivía en aquellas tierras. Pero estos hombres, una vez que hubieran probado el loto, se olvidaron incluso de volver a contar el resultado de su exploración. Partió entonces él con otro grupo, encontraron a los primeros y los obligaron a regresar a los barcos a pesar de sus ruegos y sus lamentos. Luego siguieron navegando y llegaron a una isla extensa y fértil donde pastaban muchas ovejas. Odiseo, cauteloso, escondió su flota al abrigo de un islote rocoso cercano a la costa y él mismo bajó a tierra con 12 marineros, dejando un barco con el resto de su tripulación preparado para levar ancla en un instante. Pero playa arriba fueron Odiseo y sus 12 hombres y pronto llegaron a una gran cueva en la que hallaron jarras de leche, grandes quesos y enormes pilas de leña, además de muchos cabritos y corderos lechales retozando en corrales de cañizo. «Esta debe de ser la morada de un pastor», dijo Odiseo, «y los pastores suelen ser gente hospitalaria. Esperémosle aquí, quizás podamos comprarle queso y otras provisiones». El atardecer parecía desmoronarse y mientras aguardaban, los hombres encendieron un fuego y empezaron a comer queso para entretener la espera. El dueño de la cueva se presentó de repente, conduciendo ante él a sus rebaños y portando como cayado un árbol muerto sobre el hombro. Al verlo, Odiseo y sus compañeros se escondieron aterrorizados en lo más profundo de la caverna, temblando de espanto, pues se trataba de un cíclope, un gigante pavoroso con un solo ojo en la mitad de la frente, cuando el cíclope, que se llamaba Polifemo, hubo ordeñado sus vacas y ovejas, puso más leña en el fuego y la luz reveló a los hombres que trataban de pasar desapercibidos en los rincones más oscuros. «¡Ajá!», atronó Polifemo con su potente voz. «¿Quiénes sois vosotros? ¿Piratas? ¿Ladrones del mar venidos para traer el mal sobre otros hombres y sus posesiones?» «En absoluto, poderoso señor», respondió Odiseo, dominando a duras penas su pánico. «Somos un grupo de inafortunados griegos de regreso del saqueo de Troya, pero llevamos muchos años tratando de llegar a casa. Te suplico que seas amable con nosotros, pues Zeus trata con dureza a quien lastima a un extraño». «Muy loco y estúpido debes de ser, extranjero»,
rugió Polifemo, lanzando una carcajada cruel. ¡Ja, ja! Pues los cíclopes no hacemos caso de Zeus, ni de hecho de ningún otro inmortal, salvo de Poseidón, dios del mar. Pues él es mi padre. Pero dime, ¿dónde has dejado tu barco? En alguna de las resguardas calas de la isla, supongo. Ay, comenzó Odiseo, que, temiéndose lo peor, habló con palabras arteras. Poseidón, que hace temblar la tierra, estrelló nuestra alta nave contra las rocas y nosotros, pobres desgraciados, no salvamos más que nuestras vidas. Al oír esto, el cíclope gruñó disgustado y, extendiendo uno de sus enormes brazos, agarró a dos marineros, reventó sus cabezas contra el suelo de roca, los cortó en pedazos y los devoró triturando sus huesos entre los dientes. Luego se bebió varias cubas de leche y, rezongando satisfecho, se echó en el suelo y se quedó profundamente dormido. Odiseo consideró si con un certero mandoble de su espada en el corazón del monstruo podía matarlo antes de que despertara, pero se dio cuenta a tiempo de que hacer algo semejante significaría su muerte segura, ya que Polifemo había atravesado en el umbral de la gruta un descomunal peñasco, tan pesado que ni siquiera el esfuerzo de 20 hombres conseguirían desplazarlo. Por la mañana despertó Polifemo, ordenó su rebaño, se comió a otros 2 hombres y salió a pasar el día, no sin antes bloquear cuidadosamente la entrada a sus espaldas. Odiseo entonces se puso a trabajar con la ayuda de sus aterrorizados compañeros. Cortó una gran estaca gruesa con el pico de un mástil, afiló uno de sus extremos y endureció la punta al fuego. Apenas habían acabado cuando, tras esconder el arma bajo un montón de estiércol, apareció Polifemo con sus cabras y sus ovejas, y como la noche anterior, lo primero que hizo fue volver a colocar el peñasco en la boca de la caverna, luego atendió su ganado y después, para cenar, se comió a otros 2 de sus compañeros de Odiseo. Cuando hubo completado su pitanza y se estaba preparando para tomar un buen trago de leche antes de irse a dormir, Odiseo salió de entre las sombras y, haciendo una reverencia, le ofreció una gran copa de madera llena de vino, pues para su fortuna había traído consigo una de las jarras del recio vino que el agradecido Marón le había regalado en Tracia. Cíclope, toma y bebe vino tras tu banquete de carne humana, para que así conozcas las buenas mercancías que transportábamos en nuestro barco, dijo, con voz educada. Polifemo agarró la copa y la vació de un trago. Luego, chasqueando los labios, se la devolvió a Odiseo pidiéndole más, pues nunca antes había probado el vino. «Llénala otra vez», dijo hipando, «y entonces quizás te haga un presente, pues jamás había bebido algo tan bueno». Odiseo le volvió a colmar la copa y el cíclope a apurarla, con lo que empezó a mostrar signos de intoxicación. «Dime cómo te llamas, extranjero, para que así pueda beber a tu salud». «Noble señor», respondió Odiseo, «mi nombre es Nadie. Así es como me llaman mi padre y mi madre, mi esposa y mis amigos». «Muy bien, Nadie», gruñó el cíclope. «He aquí el regalo que te hago a cambio de esta deliciosa bebida. A ti te he de comer en último de todos tus compañeros». Y con estas palabras se derrumbó en el suelo de la cueva, donde quedó sumido en un sueño pesado, roncando como una ruidosa pira de cerdos. Entonces Odiseo y sus compañeros sacaron la afilada estaca, en el fuego pusieron la punta al rojo vivo y, sin vacilar, la hundieron en el único ojo de Polifemo, y ahí la retorcieron dejando al cíclope ciego. Polifemo despertó lanzando el más espantoso de los alaridos y en vano trató de agarrar a Odiseo y al resto de los hombres. Pronto, al oír sus rugidos, uno tras otro, los demás cíclopes salieron al punto de las cuevas cercanas para preguntarle qué sucedía. «Polifemo», le llamaron,
¿Qué te hace bramar de esa manera a mitad de la noche? Seguro que nadie intenta robarte tus rebaños. Y más seguro todavía que no te intentan matar con mañas o a la fuerza. Nadie me está matando arteramente, respondió aullando desde el interior de su guardia. Nadie me está matando a la fuerza. Si nadie te está matando, replicaron irritados sus congéneres. Debes estar sufriendo algún padecimiento enviado por un inmortal. Ruégalo a tu padre Poseidón que te remedie y déjanos dormir a nosotros. Se volvieron a meter a sus grutas y Odiseo se rió para sus adentros de la facilidad con la que había engañado a esos estúpidos cíclopes. Llegó la mañana y Polifemo apartó el peñasco, pues las cabras y las ovejas tenían que salir a pastar. Pero él mismo se sentó en el umbral palpando a cada animal según pasaba a su lado para asegurarse de que no escapaba ninguno de los griegos. Pero Odiseo había ligado con cuerda a las ovejas de 3 en 3, y debajo de cada oveja central había atado a uno de sus hombres, que así iban saliendo de la caverna. Por último, él se aferró a las gruesas lanas que pendían del vientre del macho cabrío más grande de este rebaño. ¡Ah! ¡Pobre de mi carnero!, dijo Polifemo mientras le acariciaba el lomo. Siempre eres el primero en llegar triscando a los pastos, pero hoy te quedas atrás. Quizás sienta conmiseración por tu pobre amo a quien el maldito nadie ha dejado ciego. Cuando estuvieron lejos de la cueva, Odiseo liberó a sus camaradas y todos corrieron hasta el barco, llevándose con ellos tantas cabras y ovejas como pudieron. Mientras el navío se apartaba de la isla, Odiseo se plantó en la popa y llamó a Polifemo a grandes voces. ¡Cíclope! No has sido engañado y cegado por un simple nadie. Si alguien pregunta quién te ha quemado el ojo, puedes decirle que fue Odiseo, el saqueador de ciudades, el hijo de Laertes, rey de Ítaca. Polifemo respondió arrojando una inmensa roca que casi acertó al barco. Pero el segundo lanzamiento provocó una ola gigantesca que se llevó el navío más fuera de su alcance. Entonces elevó una súplica a su padre inmortal. Poseidón, que vuelves la tierra, concédeme que Odiseo, el hijo de Laertes, nunca regrese a su casa de Ítaca. Si estás dispuesto que debe retornar, entonces que sea tarde y tras amargos sufrimientos que llegue un barco de extraños tras haber perdido a todos sus compañeros y que grandes penalidades lo estén aguardando en su palacio. Sobre las danzantes olas navegaba Odiseo y bien podía haberse ganado la costa de Ítaca a pesar de la maldición del cíclope, de no haber sido por la avaricia y la necedad de sus hombres. Pues llegó cerca de la isla de los vientos y ahí el rey Eolo, que tenía a su cargo las brisas y los cefiros para soltarlos y concederlos según la voluntad de Zeus, se los confió a Odiseo en un gran odre de cuero. Calmada fue su singladura hasta ya divisar el humo de las chimeneas de Ítaca. Odiseo, sintiéndose por fin seguro al final de su peregrinar, se echó a dormir, momento que aprovecharon sus hombres para abrir el odre, creyendo que contenía un tesoro que su capitán no deseaba compartir con ellos. Escaparon rugiendo los vientos y los arrastraron muy lejos, a mares desconocidos, y el rey Eolo no quiso volver a amarrarlos para Odiseo, así que perdió su gran oportunidad. La maldición de Polifemo empezó a actuar, pues llevados al otro extremo del mar, hasta las tierras de los lestrigones, que eran caníbales feroces. Estos salvajes hundían las naves lanzando enormes peñas desde lo alto de los acantilados, para luego devorar a los infelices que conseguían llegar a tierra nadando. Odiseo escapó en su propio barco cortando el cable, y entristecidos llegaron a la isla de Ea, donde moraba Circe, la hechicera.
Circe era hermana de Éetes, el rey de Colquide, a quien Jason y Medea habían visitado hacía ya algunos años. No sabiendo qué tipo de recibimiento los aguardaba, Odiseo dividió a la tripulación en dos grupos, echando suertes para bien quién iría en primer lugar hasta las edificaciones que se veían a lo lejos entre los árboles. Y bueno, pues le tocó a Euríloco, que partió con sus 22 compañeros y fue al bien dispuesto palacio donde Circe los recibió gentilmente. Entraron todos menos Euríloco, que se escondió en el bosque para observar lo que ocurría. Circe condujo a los hombres hasta una mesa en un gran salón y puso delante de cada uno de ellos un tazón rebosante de queso y miel, vino y pan de cebada. Pero en cada uno de ellos también había diluido un poderoso veneno. En cuanto los hombres bebieron, ella les tocó con su varita, con lo que todos quedaron convertidos en cerdos, y la hechicera los sacó de su palacio y los encerró en una pocilga que había en la parte trasera. Euríloco volvió con estas terribles noticias y Odiseo se dispuso a castigar a Circe y a intentar devolver a sus compañeros a su forma original. Mientras atravesaba el bosque se les apareció Hermes, el mensajero inmortal. Odiseo, tu fuerza y tu ingenio no bastan para derrotar a Circe, dijo Hermes. Toma esta hierba llamada Moli y échala, sin que ella lo advierta, en la copa que te prepare. Bebe entonces sin miedo. Cuando te golpee con la varita, desenvaina tu espada y amenázala con matarla si no devuelve de inmediato su forma primera a sus compañeros y jura no volver a intentar haceros daño. Entonces podrás habitar aquí durante 1 año, y ella te hará su señor y amo de esta isla. Pero transcurrido ese tiempo, yo regresaré y me ocuparé de que te devuelva a su camino con todo lo que necesites para el viaje. Todo sucedió como Hermes había dicho. Los cerdos mágicos recobraron su figura humana, y Odiseo y sus hombres pasaron 1 año placentero en el palacio embrujado de Circe. Pasando el tiempo, la hechicera permitió que Odiseo embarcara de nuevo en una nave bien provista, aunque primero le sugirió que buscara el consejo de Tiresias, el profeta ciego. Tiresias se cuenta entre los muertos, le dijo Circe, pero puedes llegar hasta el límite del reino de Hades si sigues la corriente oceana, el mágico flujo de agua que rodea toda la tierra. Encalla tu barco allá donde el río Aquenonte se pierde con el Cosito, un afluente del río Estirque, para desembocar ambos juntos a un gran peñón del océano. Cava ahí una flota e introduce en ellas tus ofrendas, y espera a que los espíritus de los muertos vengan a ti. Pero manténnos alejados de la fosa hasta que aparezca Tiresias y te haya contado todo lo que necesitas saber. Lejos navegó Odiseo de la hermosa isla de Ea y llegó hasta la Roca Blanca y los álamos de Perséfone. Ahí hizo como Circe le había indicado y aprendió muchas cosas del fantasma de Tiresias. También vio ahí los espíritus de muchos héroes y heroínas. La primera en visitarlo fue su propia madre, de quien no sabía que hubiera muerto, y tras ella se presentó Alcmena y Leda y muchas otras que habían sido amadas por los inmortales. También habló con el fantasma de Agamenón, que le contó su miserable final, y conversó con Aquiles y los demás héroes que habían caído en Troya. Pero cuando vino Áyax, no quiso saludar a Odiseo, pues todavía estaba enojado a causa de su enfrentamiento por la armadura de Aquiles. Heracles se presentó también, y muchos más. Y, sin embargo, no eran sino sombras, cabezas sin brío, pues Heracles mismo vivía entre los inmortales, y Aquiles paseaba entre los campos elíseos con los demás héroes muertos. Tras esta lóbrega visita, Odiseo embarcó de nuevo, de vuelta en el mundo de la luz, y pronto se aproximó a la isla en la que todavía moraban las 2 sirenas, aunque el resto de los seres de su clase habían parecido cuando Jason pasó junto a ellas y salió indemne gracias al canto de Orfeo. Según se iba acercando el barco, Odiseo ordenó a sus hombres que lo ataran a un mástil y que
no lo soltaran hasta que hubiera pasado el peligro. Pero a ellos le dio tampones de cera para que se los pusieran en los oídos y así no oyeran los fatales cantos. Siguieron su curso y las sirenas entonaron su fantástica melodía, de forma que hasta Odiseo olvidó su buen sentido y exigió a sus hombres que lo desataran. Pero ellos no hicieron otra cosa que apretar los nudillos y seguir avanzando con grandes golpes de remo. Entonces, las sirenas elevaron de nuevo sus irresistibles voces. Ven con nosotros por encima de las olas, gloria de Grecia, valiente Odiseo, y atiende nuestra mágica canción. Pues nadie junto a nosotras ha pasado que no haya escuchado de las dos las melodiosas voces y comprobado qué gozos corresponden a las doncellas sirenas. Pues todas las cosas sabemos, pasado, porvenir, y el fin de la tribulación en la dicha de nuestra mágica canción. Odiseo bramó y se despertó. Se retorció contra las cuerdas hasta quedar exhausto. Pero solo cuando dejaron muy atrás aquellos parajes, sus hombres deshicieron sus ligaduras y se sacaron los tapones de los oídos. Así Odiseo fue el único hombre que pudo oír el canto de las sirenas y que vivió para contarlo, pues la música de Orfeo había ahogado sus voces cuando los argonautas pasaron junto a la isla. Cuando las dos sirenas se desplomaron sin vida en las rocas en las que estaban encaramadas y se hundieron en el mar, ya que ese final estaba dispuesto para ellas si alguna vez escapaba un mortal tras haberlas escuchado. El siguiente peligro al que se enfrentó Odiseo lo aguardaba en Italia y en Sicilia, pues en un lado de este estrecho se hallaba Caribdis, el gran remolino, y en el opuesto acechaba en su cueva Escila, el dragón marino. Ahora bien, recordando los consejos de Circe, Odiseo se apartó de Caribdis al precio de que, justo cuando pasaban bajo la gruta de Escila, ésta apareció en la entrada y agarró a 6 hombres con sus tentáculos semejantes a los de un pulpo. Mientras devoraba a estos infortunados, el barco se alejó de ahí y anclaron a Trinacia, la isla del sol. Ahí pastaba el rebaño dorado de Helio, el titán solar, sobre cuyos animales Tiresias había prevenido a Odiseo para que no los tocara. Odiseo comunicó esta advertencia a su tripulación, pero tras pasar en la isla muchas jornadas a falta del viento, los hombres empezaron a sentir un hambre atroz. Desobedecieron las órdenes y mataron a algunos bueyes, lo que les proporcionó alimento para 6 días. Al 7º se levantó el viento, por lo que volvieron a embarcar, pero Helio había informado de este robo a Zeus, que lanzó un rayo que partió el barco en 2, y todos se ahogaron menos Odiseo, que se agarró al mástil y se alejó de ahí flotando. Incapaz de dirigir su rumbo, vio con terror que estaba derivando hacia el remolino de Caribdis. Ahí se precipitó el mástil, tragándoselo el vórtice. Pero Odiseo saltó en el último segundo y se aferró desesperadamente a una higuera silvestre que colgaba del acantilado vecino. Ahí permaneció hasta que vio el mástil salir disparado de las profundidades del torbellino. Se volvió a abrazar a él de pies y manos y fue llevado muy lejos en el mar hasta que, casi muerto de agotamiento, el palo fue a encallar en una playa de la isla de Ogygia. En esta isla mágica vivía la ninfa Calipso, hija del titán Atlas, que recibió amablemente a Odiseo, lo atendió, le dio de comer y le suplicó que se quedara con ella para siempre. «Te haré inmortal», le imploró, «pues ciertamente en esta isla mágica nunca sobreviene la vejez. Aquí podemos morar para siempre como rey y reina de la bella Ogygia. Nunca más sentirás zozobras. Ni el sufrimiento ni los pesares turbarán tu existencia». Pero Odiseo, fiel a su patria y añorando a su esposa Penélope, se negó a casarse con Calipso o a jurar permanecer siempre con ella. Pero no podía escapar dado que había perdido su barco y la ninfa no le dejaba herramientas con la cual construir uno nuevo.
Ahí lo retuvo 7 largos años, y él se sentía día tras día en lo alto del acantilado, oteando las azules olas en dirección a Ítaca, con el corazón consumido por la nostalgia. Por fin, Atenea, que se cuidaba especialmente de Odiseo, subió al Olimpo y suplicó a Zeus que le garantizara un seguro viaje de retorno a casa. Tengo el corazón desgarrado por el ingenioso Odiseo, el desventurado, dijo. Hace ya 10 años desde que Troya fue tomada y todos los héroes, él es el único que no ha regresado a su hogar. Pero ahora, la artera hija de Hadas le retiene hace ya 7 años en su isla Orlanda por el mar, profiando por hacerle olvidar Ítaca. Pero Odiseo, que no anhela sino ver el humo que sale de su chimenea, preferiría morir antes que renunciar a su patria. Entonces Zeus le respondió a la ojizarca Atenea: Hija mía, no he olvidado los padecimientos de Odiseo, a quien Poseidón, que envuelve la tierra, mantiene lejos de los suyos furiosos por haber dejado ciego a su hijo, el cíclope Polifemo, cuya madre fue Toosa, hija a su vez del gigante titán marino Forcis. Ahora enviaré al mensajero divino Hermes a Ogygia, pues ya se aproxima la hora en la que Odiseo ha de volver con los suyos. Hermes fue a Calipso y le comunicó las órdenes de Zeus. Ella, llorando amargamente, entregó a Odiseo las herramientas que precisaba para construir una gran balsa. También le dio las provisiones necesarias para el viaje, o sea, el vino, la carne, esta carne seca, y trigo. A continuación se despidió de él, y Odiseo se hizo a la mar con el corazón alegre. Pero Poseidón, que volvía al Olimpo de la tierra de los etíopes, y que por tanto desconocía los designios de Zeus, vio que Odiseo se aproximaba a la tierra de Feacia en su armadía. Iracundo, Poseidón convocó a los vientos de la tempestad y precipitó a Odiseo en lo más profundo del piélago. Luego prosiguió satisfecho su camino, convencido de la muerte de este ser humano. Pero Odiseo consiguió alcanzar la costa, donde lo encontró la princesa Nauristeca, que lo llevó a su padre, el rey de Feacia. Este lo acogió hospitalariamente, escuchó atentamente su relato y por fin le ofreció uno de sus barcos para que pudiera llegar a Ítaca. Mientras hendían veloces las olas, Odiseo cayó en un profundo sueño y los corteses feacios lo desembarcaron en Ítaca sin despertarlo, dejándolo al pie de un árbol rodeado de ricos y generosos presentes. De esta manera fue que, tras 10 años de avatares, Odiseo regresó a su casa. En el próximo capítulo vamos a hablar, ya estando Odiseo en Ítaca, ya para casi terminar esta sección de los héroes griegos, después de la guerra de Troya, pero me gustaría mucho que te pusieras en contacto con nosotros, que nos mandaras un correo electrónico a cronicalonares.sun@hotmail.com, donde nos dejaras a lo mejor, no sé, alguna sugerencia, algo de lo cual a ti te gustaría que habláramos en los programas siguientes, porque hacemos este de Odiseo la próxima semana, que bueno, cuando ya llegó a su casa con su esposa Penélope, hacemos ese y pues después a lo mejor tenemos una conclusión de todo lo que hicimos a lo largo de estas casi medio año que estuvimos hablando tanto de los héroes griegos como después de la guerra en Troya. Y pues terminamos, pero me gustaría mucho a lo mejor tener distintos temas en los cuales pudiéramos abordar aquí, algo que te llamara a ti la atención, algo de lo cual te gustaría que habláramos. Y pues nada, te mando un abrazo, espero que te suscribas con nosotros, que nos des like y si te gusta lo que estamos haciendo, me gustaría mucho que nos dejaras 5 estrellitas aquí en Spotify o que le pusieras la campanita aquí en YouTube, si nos estás escuchando ahí, que te suscribieras, que nos siguieras en las diferentes plataformas de audio y podcast. Recuerda que nos puedes descargar en cualquiera de ellas, en cualquiera de las que son para podcast.
Y pues nada, sin más, no, sí, tenemos lo de la lectura conjunta, sí. Recuerda que si quieres estar acompañándonos a un grupo de personas, a un grupo de lunares, para la lectura conjunta que haremos para el mes de diciembre, también en el mismo correo electrónico que dije anteriormente, nos puedes dejar ahí, no sé, una pequeña referencia, una pequeña nota donde digas me gustaría saber los informes sobre el taller de lectura, o te puedes comunicar con nosotros también a Tesela Literaria, así, Tesela Literaria @gmail.com. Ahí mándanos un correo electrónico también, o síguenos en las diferentes plataformas. Nos encuentras en Facebook, en Instagram, en YouTube como Tesela Literaria, y del mismo modo como Crónica Lunares de Izun en Facebook, en Instagram, YouTube y en X. O bueno, lo que antes era Twitter. Todavía no logro acostumbrarme con esto, pero bueno, eso es otro tema. Un abrazo muy muy caluroso a los lunares que nos escuchan en los distintos lugares del mundo. Dinos desde dónde nos estás escuchando, también ponlo ahí aquí en los comentarios. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, ahora sí nos despedimos. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y qué tal si nos escuchamos la próxima semana con Odiseo en Ítaca, ¿vale?